Geopolítica global alterada. ¿Cómo impacta eso en la conversación sobre los riesgos y el control de la proliferación nuclear? Guerras, Rusia invadiendo Ucrania, que ya se ha instalado como un escenario cotidiano, dramáticamente cotidiano, y además serios conflictos en Medio Oriente, con el ingreso también de Irán en esa conflictividad. ¿Cómo se discute entonces el tema del control nuclear? ¿Cómo impacta eso en América Latina y en la Argentina, donde también hay cambios de época? Vamos a tratar de entender ese panorama hoy con un experto internacional respetadísimo y de enorme influencia. Me refiero al argentino Rafael Grossi, que nos responde esta entrevista desde Viena. Muchísimas gracias, Rafael. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Rafael Grossi, como ustedes saben, es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, un organismo de Naciones Unidas para el control de esta proliferación con fines pacíficos y también cuando se da en el terreno militar. Es un diplomático de carrera, graduado del ISEN, del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, doctor en Historia y Política Internacional por la Universidad de Ginebra en Suiza, una de las voces más escuchadas en estos asuntos tan críticos. Rafael planteaba este escenario geopolítico tan convulsionado. Me recuerdo haber hablado contigo, de haberte entrevistado en La Repregunta en 2021, cuando todavía no había sucedido la invasión rusa a Ucrania y todavía estaba más lejos la invasión del ataque terrorista de Hamas a Israel, con la conflictividad que ha disparado la guerra de Gaza y los nuevos actores que entran. Hay que volver a pensar el tema de las posibilidades de una política de seguridad nuclear sostenible, dado este nuevo contexto mucho más convulsionado. Bueno, es un debate que se está teniendo en este momento, justamente porque, como bien señalás, hay un nivel de conflictividad muy grande en el mundo, tensiones geopolíticas que en algunos casos, como en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, llegan a esta manifestación, en otros, como en Oriente Medio, como bien señalás, aunque la violencia allí es una constante, tiene en este momento un pico muy alto, muy importante, y naturalmente, la dimensión nuclear, y en esto me estoy refiriendo al posible uso de las armas nucleares, o a la utilización de centrales nucleares con fines militares, no a la energía nuclear civil, emerge como algo inevitable. Habrás visto que en los últimos días, por ejemplo, se ha hablado mucho acerca de la doctrina del uso de las armas nucleares, ciertas declaraciones del presidente Putin. Del otro lado, lo que está sucediendo en Corea del Norte, hace poco el líder Kim Jong-un paseándose en una sala de centrífugas y diciendo que va a aumentar exponencialmente sus arsenales nucleares. Países que hoy no tienen armas nucleares, pero cuyos líderes declaran abiertamente que acaso sería una opción que debiesen ejercer, la de dotarse de armas nucleares, arsenales nucleares de las potencias que tienen armas nucleares. Recordamos a la audiencia, hay 5 países, hay más que las tienen, pero hay 5 países, digamos, legalmente poseedores de armas nucleares, que son los reconocidos por el Tratado de No Proliferación Nuclear, que son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Aún estos países que estaban en un proceso de muy gradual, cierto es, pero de reducción de sus arsenales nucleares, han terminado con este proceso y en muchos casos hay un rebote y los arsenales comienzan a crecer nuevamente. De modo tal que nuevamente la posibilidad, la amenaza, el espectro, digamos, del uso del arma nuclear vuelve a aparecer, aunque sea en el plano discursivo, ¿verdad? En el plano de la amenaza o en el plano de la amenaza implícita. Sí, sí. Rafael, para aclarar, bueno, los 5 miembros son Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, los 5 miembros del Consejo de Seguridad. ¿Qué otros países tienen armas nucleares, aunque no legalmente en términos internacionales? Bueno, la India, Pakistán, evidentemente, Corea del Norte, evidentemente, y después hay otro caso,
en el cual hay una política de no negar ni afirmar la presencia de armas nucleares, pero existe una fuerte presunción de la existencia de un arsenal nuclear en el caso de Israel. Ajá, de Israel. Israel no lo ha confirmado, pero los datos indicarían que es así. Así es. Ahora, a ver, para repasar un poco el escenario de esa conflictividad en los países más críticos, pensemos primero en Rusia. El presidente Putin hace más de una semana planteó un cambio en la doctrina nuclear y planteó que ya no solo podría reaccionar nuclearmente atacado por una potencia nuclear, sino si una potencia nuclear, por ejemplo Estados Unidos, apoya a un país no nuclear, por ejemplo Ucrania, claro, y su soberanía se ve particularmente en riesgo. ¿Qué chances hay de que Rusia, que es un miembro del Consejo de Seguridad, un miembro permanente de Naciones Unidas, lleve esa política adelante, por ejemplo, apoyado por China? Yo creo que todos estos movimientos, que son movimientos aún retóricos, obedece justamente a el agravamiento del conflicto. Y sobre todo, Luciana, en este caso, vos recordarás que hay todo un debate acerca de la admisibilidad de que ciertos sistemas de armamentos que han sido provistos por países occidentales, en particular Estados Unidos y Europa, a Ucrania, puedan ser utilizados libremente en objetivos dentro de la Federación de Rusia. Ante esa posibilidad, entonces el presidente ruso dice, bueno, si esto es así, estamos prácticamente en una guerra directa. Y yo puedo considerar que los aliados de Ucrania están directamente en una guerra con la Federación de Rusia. Debo decir también, en honor a la verdad, que este tipo de especulación acerca, como en un juego de billar, ¿no? Si me atacan, pero me atacan unidos a otros que sí tienen armas nucleares, yo entonces puedo usar el arma nuclear. No es únicamente Rusia que tiene ese tipo de declaraciones. Hay documentos de otros países, no vamos a citar en este caso, donde ese escenario también está previsto. Entonces, creo yo que, bueno, no estoy banalizando lo que ha dicho, ¿no? Me parece que es algo serio, pero también es marcar una línea, como se dice a veces vulgarmente, una línea roja. No sabemos si se pasa o no se pasa, si reaccionará o no. Muchas veces los líderes marcan líneas rojas y después esas líneas rojas no lo son tanto, pero él ha dicho... Es un ejercicio disuasorio. Efectivamente. Esto es decir, bueno, si acá tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque nosotros no vamos a descartar el uso del arma nuclear. Entonces, esta es la situación que se está planteando en este momento. En el caso de Irán, la OEA viene denunciando desde el año pasado, desde diciembre, una expansión exponencial de la cantidad de uranio enriquecido a niveles preocupantes en términos de la posibilidad de fabricar una bomba atómica, 60%, para las bombas se necesita 90%, y eso no ha aminorado los niveles, sigue observando la OEA. Entonces, eso suma un elemento de preocupación en el conflicto. Bueno, muy grande, Luciana, muy grande, porque justamente hace un par de semanas, durante el segmento de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, retomé contacto con el gobierno iraní, estuve con el canciller iraní, y es muy probable que esté viajando a Teherán dentro de muy pocos días para encontrarme con el nuevo presidente Pezeshkian. Aquí hay dos órdenes de cosas. Por un lado, lo que es el programa nuclear de Irán, que como vos estás recordando, es un programa nuclear que, si bien no tiene hoy por hoy armas nucleares, tiene unos desarrollos tecnológicos y producción de material sumamente inquietantes, ¿verdad? Porque no hay ningún país, déjamelo poner así, ningún país que no tenga armas nucleares enriquece uranio a estos niveles. Entonces hay una pregunta válida en la comunidad internacional, señores, ¿para qué están enriqueciendo uranio a estos niveles tan altos? Entonces, está eso, y está después también la cuestión concomitante, que yo estoy conversando también con los países que tuvieron, vos recordarás, hubo un acuerdo en el año 2015
entre Irán y las potencias occidentales, coordinado por la Unión Europea, que fue abandonado en su momento primero por el presidente Trump, y después Irán también lo abandonó, y ahí es como que fue un piedra libre, y a partir de ese momento Irán empezó a desarrollar su programa nuclear de una manera, digamos, más incontrolada. Y aquí justamente hay un debate que está planteado en el sentido de qué es lo que va a suceder. Los iraníes están evidentemente en un compás de espera, así me lo han dicho, porque naturalmente va a ser una cosa trabajar con la administración Harris que trabajar con una administración Trump 2, ¿verdad? Entonces, todo eso está planteando un interrogante muy grande acerca de si es que se podrá volver a poner el genio dentro de la botella, es decir, el programa nuclear de Irán en una forma más controlada a través de las inspecciones del organismo que yo dirijo, o si nos mantendremos en esta latencia de un conflicto que en cualquier momento puede derivar en el uso de la violencia de la Fuerza Armada en esta región, que además se superimpone estos con la situación en Gaza. Es por esto que hay una altísima volatilidad en este momento. Ahora, Rafael, las señales de alarmas que estás describiendo en relación a este comportamiento de Irán, a la hora de mencionar el caso de Israel y su falta de transparencia sobre su política nuclear, no fue tan remarcada en tu respuesta. Entonces, la pregunta aquí es, cuando Israel, que es una democracia liberal en el medio de países de autocracias en Medio Oriente, tiene una política no tan transparente una política nuclear no tan transparente, ¿cómo reacciona la OIEA? Porque claramente hay una enorme preocupación respecto de Irán. ¿Cómo reacciona la OIEA respecto de esta falta de transparencia de Israel y su política nuclear? Bueno, claro, es un tema, uno lo podría catalogar como decimos en Argentina, de eso no se habla, ¿no? La política, en el caso de Israel, ellos la definen como de opacidad, opacity, ¿no? Han utilizado ellos mismos esta terminología, digamos, para definir la cuestión. Y esto es lo que ha motivado, si analizamos históricamente, Luciana, y si vamos para atrás, todos los intentos, todas las crisis de no proliferación que hemos tenido, con la excepción de Corea del Norte, han sido en esa región. Recapitulemos, Irak, recapitulemos, Siria, recapitulemos, Libia, y el propio Irán, o sea, países en la región que han buscado o han procurado en algún momento dado tener armas nucleares para, tener una posibilidad de contrarrestar lo que ellos ven como la influencia o el poderío israelí. Entonces, en el caso de Irán, acá es como una especie de tensión permanente que existe. En los otros casos ya sabemos cómo terminaron, ¿verdad? Irak terminó trágicamente con Saddam Hussein colgado y todo el programa nuclear desmantelado. Libia, lo mismo, con Gaddafi, que terminó, como vos recordás, en un desagüe, y el programa nuclear también desmantelado. Siria lo desmanteló, y estamos trabajando aún con Siria. Yo estuve con el presidente Bashar al-Assad hace muy poco, estamos avanzando, espero que lo logremos. Ya Siria hubo un reactor que fue aparentemente bombardeado por Israel en el año 2007, o sea que todas estas crisis, fíjate que no es casual, ¿en dónde han tenido lugar? ¿Verdad? Entonces es por eso que la cuestión de Irán es tan crucial, que logremos llegar a un modus vivendi, a un acuerdo razonable con Irán, es realmente importante y es uno de los puntos de quiebre, en mi opinión, en la agenda internacional. Por eso es que hubo ese acuerdo en el año 2005, que fue abandonado, y ahora hay toda una intención de ver si se puede volver a algún tipo de acuerdo, el mismo acuerdo anterior reformulado o otro acuerdo diferente, en fin. Todas esas cosas son cosas que estamos empezando a discutir, por eso yo hablé con el canciller iraní en Nueva York, como te decía, hace un par de semanas, y ahora voy a ir a Teherán para hablar con el nuevo presidente. Nosotros teníamos un diálogo con el anterior presidente, que como recordarás murió en un accidente en el mes de hace pocos meses.
Rafael, en las discusiones de la OEA, de los países miembros y de Naciones Unidas, estos países de Medio Oriente, a los que, por ejemplo, Irán, a los que los inspectores de la OEA no pueden acceder, ¿se plantea desde esos países una cuestión de doble vara? ¿Por qué se exige el ingreso o se demanda el ingreso de inspectores de la OEA a Irán y no a Israel? Constantemente. ¿En esta opacidad? Constantemente. ¿Se plantea eso? ¿Y cuál es la respuesta de la gobernanza internacional? La respuesta es que en el caso de Israel como de India y de Pakistán, ellos directamente optaron por no firmar el Tratado de No Proliferación. O sea que ellos no están en una posición de ilegalidad. Ellos dijeron, yo este juego no lo juego. No voy a entrar en ese orden porque, pensaron sus líderes en algún momento, yo probablemente voy a necesitar el arma nuclear. Y ese fue el caso en particular en el subcontinente asiático. India hace su primer ensayo nuclear en el año 74, Pakistán lo sigue, y hoy por hoy son dos potencias que tienen armas nucleares, pero están por fuera del orden internacional nuclear. E Israel también. Entonces, en los debates, que son debates circulares, te puedes imaginar, porque se reiteran constantemente, los países árabes y algunos países más también hablan de esta doble vara, y India, Pakistán dirán, o Israel, sí señores, pero yo no he violado ningún acuerdo. Yo no tengo, no he entrado en ningún compromiso internacional de hacer algo que estoy violando, y ellos dicen, a diferencia de ustedes. Pero Irán entró también presionado por las sanciones. Bueno, no, Irán es miembro del Tratado de No Proliferación hace muchos años. Eso es importante. Hace muchos años, ya desde la época del Shah. Ya desde la época del Shah. Ellos tenían un programa nuclear civil, digamos, y luego, ya durante el régimen revolucionario, post-1979, un poco más adelante, empezaron a existir ciertos desarrollos que dieron a pensar que podría haber desarrollos bélicos en el caso de Irán. El consenso, me apresuro a decirte, el consenso de la inteligencia internacional y de nuestros propios inspectores es que Irán no tiene armas nucleares, no las tiene, o sea que sería confundir a la audiencia decir otra cosa. Sin embargo, lo que tiene es una serie de desarrollos tecnológicos que apuntan implícitamente en esa dirección. Y esto trae malos recuerdos porque es lo que sucedió también con Corea del Norte, que cruzó, digamos, la línea roja, que cruzó el Rubicón en el año 2006. Hizo un ensayo nuclear y a partir de ahí hoy tiene un arsenal nuclear de 50 o 60 ojivas nucleares. Rafael, estuviste en Nueva York en los días en que se llevó adelante la Asamblea General y toda esa gran conversación por parte de los líderes mundiales en torno al Pacto para el Futuro. Así es. ¿Cuánto de esas conversaciones plantearon este cambio geopolítico y el impacto que tienen las políticas nucleares? Porque por un lado está el uso bélico, pero aún en el uso no bélico y el uso, por ejemplo, para generación de energía eléctrica, hay riesgos dado el cambio geopolítico. La central de Zaporizhia, la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, que provee energía eléctrica, es un ejemplo claro de eso. Como un territorio que estaba en paz, cuando entra en una guerra, si tiene una central nuclear, se convierte en un riesgo nuclear. Claro. ¿Hubo conversaciones en este Pacto para el Futuro, en esta asamblea? Esto es bastante curioso, pero eso no entró dentro de... Es como que toda la dimensión nuclear y lo que estamos conversando vos y yo hoy es como un terreno aparte que está reservado un poco al OIEA y a lo que nosotros hacemos con estos países, y creo yo que entre los inspiradores de este pacto del futuro, el secretario general Guterres y los países que lo negociaron y que lo aprobaron, están mirando más a otra parte de la agenda internacional, ¿verdad? A la parte que tiene que ver con el desarrollo, con los derechos humanos, con la plataforma digital, una cantidad de temas que hay referencias. Si vos haces un buscador con tu buscador de palabras, vas a ver que la palabra nuclear aparece aquí y allá, sobre todo en la parte virtuosa, porque ahora existe un gran consenso internacional acerca de la importancia de la energía nuclear en el marco del calentamiento global,
y que los países no tienen tantas herramientas eficaces para combatir esto y seguir dando la energía necesaria a sus economías, pero estas cuestiones estratégicas que estamos conversando no entraron dentro de ese documento, digamos. Ahora, para vos, como experto que mira esto con una visión global y al mismo tiempo muy específica de cada país, ese cambio de contexto tan abrupto y tan dramático que se viene sosteniendo y se viene agravando desde la guerra, desde la invasión en Ucrania, empieza a tener un peso en la discusión pacífica del uso de la energía eléctrica cuando puede quedar atrapado en zonas de guerra. Bueno, ese es un debate muy interesante. Efectivamente, es un debate muy interesante que hay. Yo te diría que lo que yo veo más, porque también yo estoy sentado en las mesas energéticas internacionales, ¿no? Como por la parte, por ejemplo, en las conferencias, estas famosas COPs, las conferencias de los estados parte, el año pasado se dijo la energía nuclear tiene que ser acelerada. Lo que yo veo que hay es, digamos, una preocupación no en cuanto a lo intrínseco de la energía nuclear, que es una energía que tiene un buen récord de seguridad, sino que no se utilice militarmente. Los anglosajones tienen esta palabra weaponization, ¿no? Transformar en un arma o en algo que puede tener una impronta militar, una instalación industrial pacífica, como puede ser una central nuclear. Y es por eso que nosotros hemos concitado tanto apoyo con relación a esta. Nosotros tenemos una operación permanente en Zaporizhia. Allí nos instalamos, yo fui en el año 2022, instalamos una presencia y tenemos expertos del organismo que están allí constantemente informando de lo que pasa, y después el presidente Zelensky me pidió que yo haga lo mismo, pero en todas las otras centrales de Ucrania, dentro del territorio bajo control legítimo ucraniano, ¿verdad? Porque Ucrania era un país muy nuclear, Luciana. Ucrania, el 50% de la energía de ese país es de origen nuclear. 50%. 15 Ahora, ¿cuánto? ¿15 reactores? 15 reactores menos 6, porque los 6 de Zaporizhia están bajo control ruso. Ahora, entonces, precisamente eso es un ejemplo clarísimo. Centrales nucleares para la paz, para la proliferación de la energía no contaminante, se convierten en blancos militares que, si son usados de esa manera, pueden producir un impacto bélico nuclear insospechado. Entonces, ¿cambió la conversación sobre la expansión de la energía nuclear como proveedora de energía eléctrica? ¿Empieza a cambiar? No, creo que no, pero hay una gran preocupación. Y un poco, y por esto también es que si nos fijamos en lo que viene sucediendo, y pese a que ha habido muchos momentos de gran peligro, de gran riesgo en Zaporizhia, existe una cierta contención o restricción de los beligerantes con relación a la planta, que podría estar siendo bombardeada, ¿verdad? Hubo intentos de bombardeo que fueron frenados. De pronto pues sabés que esta es una guerra de drones en este momento, y hemos tenido bastantes episodios de drones con cargas explosivas simplemente convencionales que preocupan aquí y allá. Claro. Pero no se ha llegado a esta línea. Yo creo que en gran medida tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho que para muchos países la energía nuclear es indispensable, incluida Rusia. Rusia, Luciana, tiene 30 reactores nucleares en funcionamiento, está construyendo más, y cosa importante que creo que inclusive conversamos contigo en 2021, Rusia es el vendedor de reactores nucleares líder en el mundo. Es el mayor exportador, hoy por hoy, podrá haber otros en el futuro, pero hoy por hoy es el mayor exportador de reactores nucleares en el mundo. ¿Y sabes qué? Te voy a sorprender con esto que te voy a decir. A ver. Rusia es el país que tiene el dominio del mercado de combustible nuclear, ¿sabes dónde? En Estados Unidos. Ajá, qué interesante. La mayor parte del combustible nuclear, el uranio enriquecido, que Estados Unidos lo adquiere de Rusia, porque esto viene de contratos prebélicos y que habían determinado, por una cuestión simplemente de oferta y demanda,
y del mercado y de cómo funcionaba. Entonces yo te diría se sostuvo en el medio de claro, la tensión, se sostuvo esa provisión. Se ha sostenido, a diferencia de lo que sucede con el gas, por ejemplo. El gas se ha cortado el suministro, no así lo nuclear. ¿Y por qué es esto? ¿Por una cuestión filantrópica? Evidentemente no. Porque no existe hoy por hoy una capacidad de producción de combustible nuclear que permita a las flotas de reactores nucleares en Estados Unidos y en otros países seguir funcionando. Te doy otro dato más. Pero Rusia, ¿por qué no frena ese suministro? Sería una manera de impactar claramente en un aliado de Ucrania. Efectivamente, pero en primer lugar, para Rusia y para Rosatom, el mercado exterior es muy importante. Claro. Entonces, una guerra, y esta guerra en particular, tiene algunos pliegues que pueden sorprender a primera vista. Y este es uno de ellos. Y lo que te iba a agregar hace un momento es que en la Unión Europea hay 41 reactores rusos. 41. Quiero pasar a ese tema porque impacta directamente en la Argentina y en América Latina. Sí. Se discute desde hace unos años la presencia de China y de Rusia en distintos sectores muy críticos de las economías de América Latina y de la Argentina. El análisis había estado contenido dentro de lo que se llama el soft power, una manera de estar comercialmente presente a través de inversiones, a través de desarrollos, de financiamientos, etcétera. Pero siempre estaba presente en la Argentina el intento de Rosatom de venderle un reactor, las inversiones chinas o los financiamientos de desarrollos chinos en el sector nuclear en la Argentina, Tucha 3, distintas cuestiones. Eso genera mucha polémica. ¿Cambia la discusión ahora que se empieza a ver que los desarrollos civiles pueden convertirse en desarrollos estratégicos militares en algún momento? No. Estados Unidos y la generala Laura Richardson han insistido mucho con la preocupación de la presencia china y rusa en América Latina. ¿Le suma un argumento en ese sentido? Le suma, lo acabas de decir, le suma un argumento, pero en la realidad no está pasando eso. En la realidad lo que hay es una tendencia creciente bastante sostenida. En este momento tenemos unos 350 gigawatts de potencia nuclear instalada en el mundo. Estamos yendo hacia el doble más o menos en este momento. En el caso de nuestra región o de otras regiones en el mundo hay una cierta discusión, pero que es más de un carácter geopolítico que otra cosa. Y lo que también quiero apuntar es que estas son cuestiones de carácter, digamos, político más que tecnológico. Tener un reactor chino, ruso o indio no implica una dependencia política. Te voy a poner otro ejemplo más. Turquía, que es un país de la OTAN, le ha comprado 4 reactores a Rusia. Ahora, y está construyendo 4 reactores nucleares. Entonces, creo que hay que desmitificar un poco. Es legítima la discusión política, no es mi terreno, es la decisión soberana de los países y de los gobiernos que dicen: yo no me quiero acercar tanto a China, por ejemplo, o no me quiero acercar tanto a Rusia, o me quiero acercar a unos u otros. Pero se trata en ese caso de una decisión política, no hay una cuestión de a través de la tecnología nuclear, una cuestión de dominación. Sí genera un relacionamiento muy profundo. Vos sabés que una central nuclear está... Es a 60 años. Casi 100 están llegando. 100, porque por la duración de los reactores estamos... Exactamente. Entonces, no es un tema banal, por algo esta generala y otras personas evocan el tema y lo hacen con sus argumentos. Pero nosotros tratamos siempre, y sobre todo desde la OIEA, de despolitizar lo que no es politizable. Hay cosas que son politizables, pero la elección de un vendedor para un reactor es algo que, bueno, evidentemente está en la apreciación de quien la tenga, la apreciación, pero intrínsecamente no hay una cuestión política. Rafael, el presidente argentino Javier Milei estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York hace pocas semanas, como decíamos. Hizo un discurso muy crítico de las instituciones de gobernanza internacional,
planteó algunas cuestiones de doble vara, por ejemplo, la presencia de Rusia en el Consejo de Seguridad, la presencia como miembro permanente, o el liderazgo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es rotativo, pero que llega a manos de países autocráticos donde, por ejemplo, los derechos de las mujeres están completamente abolidos. Sí. La cuestión es recién planteabas que hay una conversación sobre la doble vara de la gobernanza en términos de cómo se mira a Irán y cómo se mira a Israel y los argumentos que hay para sostener esas conversaciones. Entonces, la cuestión aquí es cuánto puede hacer, dado el cambio de contexto brutal que se da desde 2022, de febrero de 2022, con la invasión rusa y todos los otros conflictos que cada vez son más intensos en distintas regiones, Medio Oriente, por ejemplo. ¿Qué grado de efectividad tienen hoy organizaciones globales como la OIEA o Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad para poder vigilar, controlar y limitar la proliferación nuclear bélica negativa, la que se quiere contener? Organizaciones que han sido creadas hace 70 años, sí, 100 años, 50 años, en otros contextos, por ejemplo, post Segunda Guerra Mundial, cuando se quería ir hacia una negociación de paz. Entonces, ¿cuánto puede hacer la OEA para realmente controlar y evitar que se prolifere en el camino incorrecto? Bueno, yo creo que el organismo hace y hace mucho. Inclusive hace más de aquello para lo cual fue creada. Y lo que hemos conversado hoy en nuestra charla lo prueba. Es decir, el hecho inédito que un organismo internacional esté operando de manera independiente en un territorio ocupado, en una zona de combate, como lo que está pasando en Zaporilla, sí, o como lo que sucedió en Kursk, donde tuve que yo también ir personalmente a Rusia por la posibilidad de que una central rusa fuera atacada en el marco de la incursión militar ucraniana, indica que en el fondo, y yo hace un par de semanas en mi breve discurso frente en el Pacto del Futuro, lo dije así, en el sentido de que, en cierto modo, este tipo de ejemplos indica o muestra una cierta reivindicación del multilateralismo. Hablabas del discurso del presidente Milei y otros planteos que no son nuevos. Esto ha sucedido también en el pasado, donde hay un planteo que es legítimo, de decir, bueno, pero estos organismos, en el fondo, ¿cuál es su influencia? Y estos organismos, o sobre la capacidad de estos organismos de influir en una realidad internacional tan conflictiva, tan áspera, ¿verdad? Entonces creo que en el caso de la OIEA tenemos un récord bastante bueno. Por supuesto se puede hacer mucho más, pero ciertamente, y esto lo vinculo nuevamente a lo que hablábamos recién de un crecimiento de la energía nuclear con más de 400 reactores en el mundo y demás, de no existir un régimen de control de inspectores que estén desplegados por todo el mundo, como los nuestros, controlando que no haya un desvío de material pacífico a usos bélicos, estaríamos en un mundo con 15, 16, 17 países dotados de armas nucleares, y seguramente con uso de armas nucleares en más de una ocasión. De todas maneras, creo yo que la pregunta acerca del multilateralismo en este mundo es válida. Rafael, la canciller Mondino en Naciones Unidas planteó la decisión argentina de no estar asociado, de no asociarse al Pacto para el Futuro, y dijo textualmente estas palabras: Argentina quiere tener alas para su desarrollo sin estar sujeto a un peso indebido de decisiones ajenas a nuestras metas. Como señalas, una organización como la que lideras requiere de la participación voluntaria de los países. ¿Ven con cierta preocupación que una democracia consolidada como la Argentina empiece a hacer estos cuestionamientos? Bueno, diría una cosa. Y plantee su soberanía como algo a ser protegido ante esta gobernanza internacional que puede impactar, por ejemplo, eventualmente, no digo necesariamente ahora, pero si se va en este camino, a poner resistencias en ciertos controles. Son ámbitos, Luciana, yo creo que son ámbitos diferentes, ¿verdad? Una cosa, por ejemplo, es participar, como lo hace la Argentina y muy bien, y otros países de nuestra región, en un régimen técnico donde es absolutamente necesario, cuando uno tiene un instrumento tecnológico tan importante y tan serio como la energía nuclear,
tiene que participar de esquemas de estandarización internacional, ¿verdad? No gobernanza internacional, porque yo no le digo a Argentina lo que tiene que hacer con su política nuclear, o a Rusia, o a Bangladesh, pero nosotros establecemos los mínimos comunes denominadores que deben existir y los controles que deben existir. Esto es una cosa. Otra es el debate que hay acerca de aspectos que tienen que ver con la visión del mundo, aspectos culturales, los derechos de las personas, y ahí sí es donde se ve un debate muy grande en el sistema internacional acerca de la injerencia digamos, del sistema de Naciones Unidas sobre eso, ¿no? Y eso también se ve, fíjate vos, en la Unión Europea de manera mucho más concreta, donde muchas veces en los países, yo vivo en Austria, mi organismo tiene su sede en Austria, y estamos viendo como en los procesos electorales en Europa existe también un poco esa vuelta hacia el soberanismo, ¿no? Claro. Y la reducción de la injerencia internacional. Creo que es un debate como platónicos y aristotélicos, es un debate que va y viene en la vida internacional, en la línea de la historia internacional. La Argentina, desde la asunción de la nueva administración del presidente Milei, se ha visto, ha fijado como política el ajuste y el déficit cero. Dentro de eso ha impactado en distintos desarrollos. El desarrollo del reactor Carén 25, estos desarrollos que son muy exportables de uranio enriquecido y agua liviana, que son los que consume el mundo, y hay un sector probable de exportación para la Argentina, está frenado ahora. ¿Cómo se ve desde la mirada de un experto este freno en ese desarrollo? Bueno, yo creo que, digamos, las políticas nacionales, y pese a ser un argentino y con un corazón bien argentino, como funcionario internacional, yo no debo opinar sobre las políticas nacionales, ni de Argentina ni de otros países, pero sí puedo decir una cosa que es importante, porque he trabajado con el sector nuclear toda la vida, y el sector nuclear argentino, y creo que fue la presencia de Argentina en la conferencia general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que precedió justo la semana antes de la Asamblea General, o sea, 3 semanas atrás, fue realmente notable, y estuvo la canciller Mondino, con quien estuve, a quien tuve el honor de recibir a la canciller argentina, y la Argentina desplegó los stands de INVAP, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el espacio que ocupa la Argentina internacionalmente en esta tecnología, exportando. Me tocó el honor de asistir a una presentación organizada por el Reino de los Países Bajos, donde se hablaba de un reactor argentino, ¿verdad? Que es el reactor Pallas que se está construyendo en los Países Bajos, ¿verdad? Entonces, creo yo que... Rafael, ¿es un reactor de los tradicionales en Argentina? Es un reactor de investigación. Ah, de investigación. Okay. Es un reactor muy grande. Sí. Es un reactor muy grande de investigación, sería como el equivalente del RA10 que se está terminando en la Argentina. En realidad se basa más en un reactor que hizo INVAP en Australia, otro ejemplo maravilloso, donde la Argentina ganó licitaciones frente a Francia, frente a Corea del Sur, ¿verdad? Entonces yo creo que la potencia, la capacidad del sector nuclear argentino internacionalmente va más allá de la propia coyuntura. Yo estoy seguro que la Argentina encontrará vías prácticas de conciliar su disciplina fiscal con los desarrollos nucleares que son importantes y que además tienen una virtud comercial importantísima, como acabo de decir, INVAP exportando en Holanda, INVAP exportando en Australia y en otros países más probablemente. Entonces, yo creo que ahí Argentina estoy seguro, sabrá encontrar la vía media. Bien. Última pregunta súper puntual, Rafael. Ni bien asumió el presidente Milei, se planteó que el presidente estaba muy interesado en que un argentino de tu prestigio y de tu conocimiento fuera canciller de la Argentina. Finalmente fue elegida Diana Mondino, pero en las últimas semanas vuelven los rumores del interés del presidente de tentarte para ser canciller eventualmente en algún momento en la Argentina. ¿Te interesaría? ¿Estarías dispuesto a escuchar una No. como esa?
En absoluto. Yo, en primer lugar, respeto muchísimo al presidente Milei, a quien conozco personalmente, a la canciller Diana Mondino, con quien tuve el placer de compartir aquí en Viena. Tengo una tarea internacional de una enorme responsabilidad, como acabamos de discutir, en Oriente Medio, entre China y Japón, en Irán, en Ucrania. Yo creo que mi mejor aporte, acaso, es ser un argentino que hace una contribución efectiva a la paz y a la seguridad en el mundo. Ese creo que es un buen aporte. Bien, y me surge esta repregunta, es en esta escalada de Irán con el uranio enriquecido y en el contexto de América Latina, una Venezuela donde se intensifica la discrecionalidad de la dictadura de Maduro, por los lazos entre Irán y Venezuela, ¿puede haber preocupaciones de nucleares en ese sentido? En absoluto. En Venezuela no tiene energía nuclear y tiene algunas instalaciones, sobre todo vinculadas a la salud, a la oncología y la radioterapia, que de hecho estamos tratando de apoyar porque debido a las grandes dificultades que tiene Venezuela en cuanto a su relacionamiento externo, todo su sistema oncológico está realmente muy deteriorado. Claro. No existe ninguna actividad allí. Por supuesto tenemos inspectores que van y lo poco que hay ahí es inspeccionado, pero no existe ningún proyecto, ninguna actividad, ninguna instalación que sea relevante o que tenga una preocupación en materia de proliferación. Bueno, Rafael Grossi, muchísimas gracias por esta entrevista, por la claridad y el panorama que nos has permitido avistar desde la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre un placer. Igualmente. Bueno, esto fue todo en La Repregunta. Gracias a todos.